lo que está ocurriendo en Venezuela, que sigue marcando la agenda en un día en el cual la oposición venezolana había llamado a movilizarse por los resultados de la última elección que, según el gobierno, le dan a Nicolás Maduro un tercer mandato, con protestas a lo largo de todo el país. Como podemos ahí observar, ya se habían estado congregando en distintas partes a lo largo de esta jornada, donde esperan ahí poder mostrar su capacidad de convocatoria en este día de movilizaciones, donde ayer los opositores venezolanos, liderados por María Corina Machado, habían indicado que iban a pedir ahí a cada uno de los votantes que dieran ahí sus datos correspondientes para verificar las actas de esta elección que ha sido cuestionada a nivel interno y también en la comunidad internacional. Hemos visto distintas noches de protestas, además desde el domingo, desde que se supieron los resultados de la elección, con hasta el momento 6 fallecidos durante las manifestaciones. Hay distintas ONGs que aseguran además que entre las víctimas fatales hay 2 menores de edad y con 132 detenciones hasta ahora, que es lo que ha contabilizado la ONG Foro Penal. Tenemos declaraciones para que pasemos a escuchar. No aceptamos el chantaje de que defender la verdad es violencia. Violencia es ultrajar la verdad. Violencia es pretender desconocer la soberanía popular que ya decidió el pasado domingo. No crean que nadie va a aceptar ahora, no crean que vienen a ajustar o a cambiar actas. Las actas originales oficiales ya las conocemos y el mundo entero las ha visto. Si nosotros lo hicimos con la gente, ¿por qué no las publican ellos? Ahí está la verdad, el triunfo del mundo sale Urrutia en esas actas. Debemos buscar la manera de que se respete las elecciones. El pueblo venezolano se expresó y quiere un cambio político, quiere un cambio de lo que hemos vivido en estos 25 años. Estamos en presencia, sencillamente así lo digo, de un golpe de Estado. Un golpe de Estado fraguado nuevamente por estos factores fascistas de la derecha extremista, apoyado por supuesto por los factores imperiales, el imperialismo norteamericano y sus aliados y sus lacayos y cipayos. Un golpe de Estado en marcha, para lo cual el presidente comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, se ha puesto al frente para detenerlo nuevamente. Y junto a él, el pueblo de Venezuela, que lo eligió presidente para el próximo periodo presidencial. Y junto a él, las instituciones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todas las instituciones democráticas. Quiero dar una cifra preliminar que puede crecer en el transcurso del día. Hasta el momento hay 749 de estos delincuentes detenidos. Han resultado heridos, algunos de bala, 48 funcionarios entre militares y policías, que ya estamos precalificando a varios de estos detenidos los delitos como instigación pública, obstrucción de vías públicas, instigación al odio, que se castiga severamente en este país, resistencia a la autoridad y, en los casos más graves, terrorismo. Y a todos obviamente se les está dictando privativa de libertad. Venezolanas y venezolanos, mi solidaridad está con el pueblo ante su justificada indignación. Lamentablemente, en las últimas horas tenemos reportes de personas fallecidas, decenas de heridos y detenidos. A las fuerzas de seguridad y a nuestra Fuerza Armada los instamos a respetar la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio y detener la represión de manifestaciones pacíficas. Ustedes saben lo que pasó el domingo. Cumplan con su juramento. La Constitución está por encima de todos. Los venezolanos queremos paz
y respeto a la voluntad popular. La verdad es el camino a la paz. Sí, escuchábamos ahí al candidato opositor, Edmundo González, además de otras declaraciones de distintos sectores en Venezuela, donde desde el oficialismo están acusando de distintos cargos a los líderes opositores en una situación que se está volviendo cada vez más tensa, y con la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, que junto al candidato Edmundo González han estado durante este día, como les mencionábamos, participando de una manifestación en Caracas, en una movilización que se está llevando a cabo en todas las ciudades del país. En el caso de la capital, ella estuvo junto a Edmundo González frente a la sede de Naciones Unidas en la avenida Francisco de Miranda, y a través de una publicación en la red social X, María Corina Machado está ahora haciendo un llamado a defender de manera cívica el triunfo de Edmundo González en las elecciones del pasado domingo, elecciones en las que la oposición está acusando a Nicolás Maduro de haber cometido fraude electoral con algunos países, además de la región, que no han querido todavía conocer los resultados hasta que se transparenten todas las actas. Lo que se sabe hasta el momento es que todavía hay grupos que se están movilizando a lo largo de distintos puntos de Venezuela, y vamos a mencionarles lo que ya les había expresado de la presión internacional, que incluye acusaciones de fraude en las elecciones y con Nicolás Maduro, que ordenó además el retiro de los representantes diplomáticos de 7 gobiernos de la región, incluido Chile, con el presidente Boric, que aseguró que nuestro país se va a abstener de reconocer esos resultados hasta que sean transparentes y verificables. Vamos a revisarlo en la siguiente nota. Se está intentando imponer en Venezuela un golpe de Estado, nuevamente, de carácter fascista y contrarrevolucionario. Cambió las celebraciones de la noche anterior y el tono este lunes para rechazar así las acusaciones de fraude electoral que surgieron en toda Venezuela y desde distintas latitudes, luego que el Consejo Nacional Electoral comunicara desde Caracas un nuevo triunfo de Nicolás Maduro, aunque la oposición insisten en que el resultado estuvo de su lado. Esta prueba inequívoca, fehaciente, irreversible matemáticamente de que ganamos, siento un gran orgullo de lo que hemos hecho. Cuestionamientos a un proceso electoral que líderes de otros países de la región también calificaron derechamente como un fraude, desatando la pública ira de Nicolás Maduro. Que él crea que ha ganado una batalla. Sin embargo, lo más importante es que los leones venezolanos despertaron. ¿Cómo se puede tomar en serio a un fascista, un nazi como ese? Un sociópata sádico que disfruta haciendo sufrir al pueblo de Argentina. Tenso proceso en Venezuela que coincidió este domingo con el aterrizaje del presidente Gabriel Boric en los Emiratos Árabes. Desde allí, a través de redes sociales, llamó al régimen de Nicolás Maduro a entender que los resultados publicados eran difíciles de entender. La postura de Chile y su Cancillería era clara: abstenerse de reconocer cualquier resultado que no sea verificable. Las elecciones y elecciones que generan tanta expectación como esta tienen que ser absolutamente transparentes. Hasta el momento, con la información que tenemos, todavía nos entregan todas las actas que podrían verificar esa elección. Mientras eso no se haga, nosotros como país nos vamos a abstener de hacer un reconocimiento a lo que ha señalado el Consejo Nacional Electoral. La postura expresada formalmente por el gobierno de Chile y el presidente Gabriel Boric desató la dura reacción en redes sociales del canciller venezolano Iván Gil, quien en un tono confrontacional llamó al mandatario chileno a ocuparse de sus problemas, agregando que defenderían y celebrarían el triunfo como verdaderos revolucionarios. Cuando se entra a este plano de la descalificación personal es porque no hay argumento. ¿Y descarta una medida diplomática en ese punto, canciller? No descartamos ninguna opción. Tensión con Chile, pero también con el resto de países de la región que no reconocieron el resultado informado este domingo y que escaló a tal punto que la tarde de este lunes el gobierno de Venezuela comunicó que ante este nefasto precedente que atenta contra nuestra soberanía nacional, decide retirar todo el personal diplomático en las misiones en Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay.
También Venezuela exigió a estos gobiernos retirar de manera inmediata a sus representantes en Caracas. Yo lamento la tardanza y la debilidad en la reacción de la Cancillería. Me hubiese gustado, la verdad, que Chile hubiese cortado la relación diplomática con Venezuela. Que el régimen de Nicolás Maduro ya ha dejado de manifiesto su aislamiento total a nivel de representatividad democrática. Los únicos apoyos que le van quedando a Nicolás Maduro en Nicaragua es Cuba y el Partido Comunista Chileno. Precisamente la posición de parlamentarios del Partido Comunista que salieron a defender los resultados del proceso electoral en Venezuela desató una fuerte controversia al interior del oficialismo. Genera una incomodidad tener que compartir un camino común con quienes entienden que en Venezuela tenemos un sistema de un régimen democrático. ¿Ya? Eso hace muy difícil caminar juntos. Yo no soy ni el encargado de parte de las recepciones de esos reclamos, ni tampoco soy la voz oficial de una cancillería que no me pertenece. Un proceso electoral en Venezuela que sigue sumando controversias y críticas, dividiendo al oficialismo en el ámbito local y con una tensión diplomática desatada entre Venezuela y al menos 7 países de la región. Seguimos con Hoy en el Mundo, siempre con la mirada atenta en lo que está ocurriendo en Venezuela después de los resultados de las elecciones del domingo, en un tema que queremos profundizar junto a Giulio Cellini, analista político venezolano que ya nos acompaña para seguir analizando este tema. ¿Cómo estás, Giulio? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes, un privilegio acompañarlos la tarde de hoy. Giulio, la gran pregunta que nos estamos haciendo ahora todos después de los resultados del domingo es ¿qué es lo que viene ahora? ¿Cuáles son ahí los posibles escenarios que se pueden comenzar ahí a perfilar en Venezuela, sobre todo también después de ver ahora las movilizaciones a las que convocó la oposición para este día martes? Sí, la verdad es que hay una gran incertidumbre en el que vendrá a partir de este momento. Llegamos al día de la elección, el domingo pasado, que a todas luces fue una elección en condiciones adversas, totalmente desfavorables, pero la oposición logró llegar con una candidatura producto del consenso de todos los grupos y partidos políticos que convergen dentro pues, de la oposición. Y a pesar de las dificultades que planteó la institucionalidad venezolana en el desarrollo de todo el proceso, pues se llegó al día de la elección y a todas luces la oposición habría obtenido una victoria enorme. La participación fue muy importante, pero más allá de eso, la oposición se atribuye una victoria sobre la base de los cómputos con los que cuenta a partir de haber recabado las distintas actas de escrutinio, donde se reflejan pues los resultados en cada una de las mesas de votación en todo el país. Pero por otra parte el gobierno también se atribuye el triunfo del presidente Maduro, pues que ya fue proclamado inclusive como ganador tras un resultado que fue expresado con el 80% de las actas escrutadas según el Consejo Nacional Electoral, y eso obviamente implica un choque de trenes. En Venezuela estamos en pleno choque de trenes de los dos grupos políticos pues más importantes, en un país que obviamente ya no está polarizado, porque al parecer, según revelan todos los estudios de opinión previos a la elección y también los resultados que la oposición se atribuye manejar, pues más que una polarización lo que hay es un país que decidió cambiar y un gobierno que pareciera no entenderlo. Al momento lo que se espera es una revisión de todas las actas de votación para que el país consiga certezas en torno al resultado y que el desarrollo de los próximos días sea pacífico. Y eso es lo que tiene que proveer la institucionalidad venezolana, la revisión de todas las actas de votación, lo cual por cierto es un derecho. Acá nadie está hablando de fraudes ni se debe hablar de fraudes, sino simplemente es una exigencia ciudadana. Que está establecida en la ley venezolana, la posibilidad de impugnar un resultado cuando existen dudas y que se audite pues el escrutinio de las mesas de votación y que eso pues le dé certeza en este caso a una de las partes involucradas, que es la oposición. Y en este caso, Giulio, si es que se revisan ahí estas actas de votación y si es que efectivamente, como dice la oposición,
Nicolás Maduro fue derrotado en esta última elección. ¿Crees que podría reconocer esa derrota si es que continúa esta presión que ha habido tanto a nivel interno como también dentro de la comunidad internacional, con varios países aquí dentro de América Latina que han dicho que no van a reconocer ningún resultado hasta que se transparenten todas esas actas? Bueno, es lógico porque dentro de las garantías que tiene cualquier participante en un proceso electoral está precisamente la posibilidad de auditar el resultado. Y en este caso, la oposición, que dice tener ya por encima del 80% de las actas de votación, pues el 80% entonces de los resultados electorales, se atribuye una victoria en más del 70%. Lo cual es bastante importante, naturalmente. Entonces, lo que convendría inclusive al propio gobierno sería que se revisen las actas de votación. La gran duda en todo esto es por qué, si el gobierno se atribuye ganador, tiene algún tipo de objeción con el hecho de que se revisen las actas electorales. El gobierno debería ser el primer interesado en que se revisen si es cierto lo que afirman de que efectivamente obtuvieron un resultado electoral favorable el 28 de julio. De tal manera que la presión que hay en este momento por parte de la comunidad internacional, como usted lo bien dice, pero también de la sociedad venezolana, que pues ha salido a la calle a solicitar esto, es precisamente que se audite el resultado electoral, no otra cosa que eso. E insisto, esto está protegido y garantizado en la ley. Acá se ha pretendido inclusive convertir en un delito el simple hecho de poner en duda un resultado electoral, pero es que en la propia ley está eso establecido, la posibilidad de dudar y de impugnar el resultado electoral, por lo cual no se entiende los mensajes desde el gobierno y otros órganos del Estado que quieren básicamente criminalizar cualquier intento de pues que el resultado sea revisado, porque se interpreta como que se está desconociendo a los poderes constituidos y especialmente al poder electoral en Venezuela, que lo ejerce el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano que organiza pues los procesos electorales y que ha emitido el resultado y proclamado ya a Nicolás Maduro. Sí, aquí también, Julio, claro, hemos visto por un lado todas las protestas que ha habido dentro de Venezuela, también lo que ya comentábamos respecto a la postura que han adoptado aquí algunos países latinoamericanos. ¿Qué pasa también con los militares, con las Fuerzas Armadas, que tal vez a lo largo de todos estos años ha sido ahí el gran sostén que ha tenido el gobierno de Maduro? ¿Ha salido alguien ahí a tomar alguna postura, a pronunciarse respecto a lo que se ha visto desde los resultados del domingo? Hasta el momento, la alta jerarquía de la Fuerza Armada pues ha sostenido y ha avalado el resultado que se anunció el domingo pasado, y hasta el momento, desde la dirigencia de la oposición, la solicitud que se ha hecho a la Fuerza Armada es a ponerse del lado pues de que se revise el resultado electoral, a que de alguna forma la Fuerza Armada sea garante de la soberanía popular que ahí fue expresada. A Venezuela lo que le interesa es que tener certezas del resultado electoral. Y frente a los dos grupos políticos más importantes que se atribuyen la victoria electoral el domingo pasado, lo que correspondería es que todas las fuerzas vivas del país, incluyendo la Fuerza Armada, coadyuven en el proceso de dar certezas a el país, de acabar con la incertidumbre que existe en torno al resultado, y que la incertidumbre produce entonces algunas acciones que inclusive pueden ser inconvenientes o desorganizadas, como algunas protestas violentas que, insisto, son totalmente inconvenientes, que no ayudan ni abonan el camino para la paz que requiere el país. Y hay que tener en cuenta que el gran mensaje que dio la sociedad venezolana el domingo fue precisamente de querer resolver el conflicto político en paz. Cuando ves a un país entero votando masivamente, expresándose con su voto, inclusive a pesar de las adversidades y del ventajismo por parte del gobierno, eso da cuenta que lo que quiere el país es la resolución en paz de este conflicto. Y eso puede ser o debería ser lo que prive en las fuerzas vivas del país, incluyendo, por supuesto, la Fuerza Armada, que es el garante justamente de esa paz que requiere la sociedad venezolana en los actuales momentos.
Sin duda, y todo lo que todos estamos esperando es que cualquier conflicto se resuelva de manera pacífica, en un conflicto que está teniendo también repercusiones aquí a lo largo de todos los países de América Latina. Julio, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Con mucho gusto. Gracias a ustedes y feliz tarde. Y sigamos revisando antes de finalizar parte de lo que hemos sabido hoy día respecto a la situación en Venezuela, porque están denunciando también el secuestro de un dirigente opositor del diputado Freddy Superlano, coordinador político nacional de Voluntad Popular, que según según la denuncia que presentó este partido, fue secuestrado por las fuerzas venezolanas, habría sido sacado a la fuerza de su vehículo, según lo que se alcanza ahí a apreciar en videos difundidos a través de redes sociales. Tenemos declaraciones para que revisemos. La dictadura de Nicolás Maduro le disparó, chocó el vehículo y secuestró a Freddy Superlano, quien está liderando Voluntad Popular en Venezuela. Por supuesto denunciamos esta agresión, pero más allá de la denuncia, quiero decirle a todos mis hermanos, mis hermanas de Voluntad Popular y a todos los venezolanos que esta madrugada hablé con Freddy Superlano. Hablamos anoche también luego de las amenazas que había hecho Maduro a mí y a otras personas. Y quiero decirles que Freddy Superlano está fuerte, está firme, está decidido, al igual que el pueblo venezolano está fuerte, está firme, está decidido y seguiremos adelante. Esto no nos va